Bueno, Andrea. Ahora sí. Ahora sí, llegó el momento. A comer. Paola, ¿qué trajo usted en el menú? Pues no es comida, desafortunadamente, pero no sí puede vamos ser. a hablar de las normas actualizadas que ha expedido a través de una circular la Superintendencia de Industria y Comercio para los restaurantes. Porque es que, Andrea, por ejemplo, ¿usted qué le parece que cometen, qué es la falla que más cometen los restaurantes cuando le pasan a usted, por ejemplo, una carta? Bueno, muchas veces está el precio muy pequeño o a veces en algunas cartas no está el precio. Entonces los clientes a veces se confunden porque no saben si es algo obligatorio, si va al final de la factura o a veces se sorprenden con los precios que les llega cuando ya se acercan a la caja y pensaban que era otro valor, pero como no estaba en la carta, pues quedan confundidos. Eso pasa también mucho. O por ejemplo lo que pasa en Cartagena, en Barú, en donde la gente pide Sí, Pues que que la ni mojarra, le dicen. que esto, Terrible, terrible. y después Sí, claro. les llega la cuentica y tremendo, porque No, después a pasar saliva porque ya es algo exagerado, porque imagínense, por ejemplo, esos casos era como una mojarra, un plato pues delicioso, esos típicos caribeños, pero era de millones, impresionante y ya es un abuso también. y bueno, y con respecto a la propina también hay problemas porque a usted se la suman automáticamente a la cuenta sin informarle que está también pagando Ahora, algunos, no todos, eso obviamente. depende del lugar. Entonces Sí. hay lugares en donde le dicen, ¿desea incluir el servicio? Entonces usted le dice sí o no. Hay otros en donde le pasan a usted un total y debajo del total hay otro total, Ajá. que es más grande. Entonces usted termina pues pagando el más El grande. total más grande. Y en ese más grande es en donde puede estar incluida la propina sin que se lo digan. Sin que le pregunten, y eso es lo que está diciendo en este momento la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero usted no ha visto esto que pasa en algunas cartas. Yo le voy a poner aquí, voy a poner un ejemplo rápidamente, Paola, que dice, ajiaco 20, bandeja, Sí, uno no sabe 20 qué. sí, bandeja 15. Entonces usted dice, ajiaco 20, no se alcanza a ver. Es que hoy traje el lápiz que marca suave. Pero ajiaco 20, bandeja 15, ¿usted 20 qué? ¿15 qué? Para los extranjeros, por ejemplo, que van a veces al centro de Bogotá o a lugares turísticos, pues piensan que es $20. Y pues de 20.000 pesos a $20, usted sabe. O de 15.000 pesos a $15, jajay, jajay. Sí, señor Juan Ay, Pablo. ay. Pues, Es que usted no había reparado en esos detalles. no, pues es que mire que usted da en el punto, porque esa es una de las cosas que está diciendo la Superintendencia de Industria y Comercio a través de esta circular que debe cambiar. Específicamente sobre lo que usted está mencionando, dice la circular, no se deben usar textos, imágenes o elementos que induzcan en error al consumidor sobre el precio del producto, como lo son, por ejemplo, anuncios en decenas o centenas con aclaraciones del tipo precios en miles de pesos colombianos o 20K. Hay restaurantes que ponen 20K. O utilizar expresiones indeterminadas como según el tamaño o según el precio, o el uso de palabras que no correspondan al idioma castellano. Es decir, esto no lo pueden hacer de ahora en adelante los restaurantes. Todos tienen que poner muy claro que se está refiriendo el precio a miles de pesos colombianos. En el caso de los 20.000, que usted dice, no 20 solito ni 20K, sino 20.000 pesos colombianos. Esa es una de las disposiciones, pero hay otras, como por ejemplo, informar los precios a los consumidores a través de una lista o a través de cartas físicas. Restaurante que no tenga una carta. Uy, ¿cómo así? Pero vuelve la carta física. Sí, vuelve Porque la carta la física. pandemia había matado, lo había vuelto en... busque en su celular. Sí, pero mire que dice la circular, sin importar el sistema de precios que elija el establecimiento, se debe garantizar siempre la visibilidad del precio y que el medio de información sea físico. El uso de medios tecnológicos es facultativo y no excluye o sustituye esta obligación. Es decir, usted puede tener los precios en su página web a través del QR también, pero tiene que tener los precios en otra parte, visible, en un punto físico, en donde la persona pues pueda saber antes de comer cuánto le vale el menú pues que escoja. Y también, ¿sabe qué, Paola? Y me imagino que eso debe estar dentro de esa reglamentación nueva. Hay lugares en donde usted le dicen cuánto cuestan todos los platos, pero no le dicen cuánto le cuesta una limonada, cuánto cuesta una gaseosa, una botella de agua. No le dice. Entonces usted le toca, no, y una limonada.
Y la sorpresa llega cuando llega a la cuenta. Sí, todos los productos que usted incluya o que venda en su establecimiento, tiene que incluirlos dentro de la carta. ¿Pero eso incluye mi almuerzo corriente, Paola? Porque en el tablero ponen 18K. Perdón. No, pues se supone que esto aplica para todos los restaurantes, sí señor, Juan Pablo. En la panadería de mi desayuno de los domingos, en donde ponen huevos 6K. 6.000 pesos tienen que poner, sí señor. Nada de huevos 6, no. No, nada de huevos 6, ni nada de 6K, 6.000 pesos. Otro punto, otra obligación es que si se elige el sistema de carta de precios, por lo menos una carta debe ser visible a los consumidores de tal forma que puedan consultar los precios, ya les decíamos, antes de ingresar al establecimiento. Ah, o sea, afuera. Afuera, y visible, muy visible. Muy bueno. Para la visualización de los precios, los establecimientos no pueden exigir requisitos adicionales a los consumidores, como por ejemplo, registrarse en una página web, proporcionar datos personales o conceder permisos de acceso a aplicaciones. Eso en lo que tiene que ver con precios, Juan Pablo, con las cartas. Con la carta. Y sobre la propina, lo que dice la superintendencia, y esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes van a un restaurante en donde le cobran un 10%, que es lo que vale la propina, pues deben saber que es un reconocimiento voluntario del consumidor a las personas que hacen parte de la cadena del servicio, y por esto depende plenamente del consumidor su pago o no. Es decir, es completamente voluntario que usted la pague, nadie le puede obligar a pagar la propina. El establecimiento puede sugerir el valor de la propina siempre y cuando no supere el 10% del valor del servicio prestado, y se debe preguntar al consumidor cuando éste solicita la liquidación de su cuenta. Es decir, a usted antes de entregarle la cuenta le deben preguntar si quiere pagar o no la propina. Óigame, Paola, ¿y definen algo sobre si esa propina va a ir hacia quien está atendiendo o si va a la bolsa común del restaurante? No, eso no está aquí expresamente dicho en la circular, pero sí se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Antes de eso, déjeme decirle una cosa, Juan Pablo, que es muy importante también sobre el tema de las propinas, y es que usted como consumidor puede decidir si la paga o no, y además modificar la cuantía en cualquier momento. Es decir, a usted antes de que le liquiden la cuenta, le pasen la factura, usted dice, sí, yo quiero incluir la propina, pero no quiero que sea un 10, quiero que sea un 8, por ejemplo. Entonces usted la puede modificar. Oh, eso es un cambio importante. Y esto monto voluntario. Y además esto lo puede hacer, mire, aquí dice la circular, incluso después de que ya haya sido emitida la factura, si a usted no le preguntaron si quería modificarla o pagarla, si a usted no le preguntaron y le expidieron la factura, usted puede decir, no, un momentico, yo no quiero pagar la propina, o sí la quiero pagar, pero la quiero modificar. Bueno, esto lo puede hacer. Dice en el chat, y ya vamos a ir con su invitado, Paola, Lucas, precios de los corrientazos. Es que el corrientazo depende de donde usted se lo coma, ¿no? Sí. Porque es que sí. O sea, Andrea, deme un precio que tenga usted ya en la memoria de su corrientazo más reciente. Pues con la inflación. Pues eso hablábamos con unos amigos, que antes había todavía en algunos lugares de 7.000, pero ya es muy difícil, y un corrientazo por el costo de, por ejemplo, la carne, le han subido los populares corrientazos, sí, exactamente. Entonces ahora, por ejemplo, aquí cerca a mi barrio, un corrientazo está de 10.000, el más barato. Y los vecinos y los dueños de los restaurantes nos dicen, no, nos tocó subirle porque la carne, por ejemplo, está costosísima. Pues mire usted, le voy a contar una experiencia reciente de corrientazo. Pasó también cerca a mi casa, de 12.000 a 14.000, y en otro restaurante corriente ya subió de 18 a 20 por los precios de la carne. Sí. Pero bueno, mire, este es nuestro momento de corrientazo, Paola. Y mire que aquí hacen otra pregunta bien importante. Catalina Molina, en nuestro chat de YouTube, dice, ¿y el precio ya debe incluir el IVA, cierto? Buena pregunta. Es muy importante porque el IVA no es un impuesto que se paga en los restaurantes. Acordémonos que en los restaurantes usted paga es el impuesto al consumo, que es de 8%, y no en todos los restaurantes, por ejemplo, no en el corrientazo, sino solo en los restaurantes que son de cadena, los grandes restaurantes, es donde a usted le cobran el 8% de impuesto al consumo, no el IVA, que es el impuesto a las ventas y que equivale a 19%, ese no. Así que, Catalina, no. Y en el caso de los corrientazos,
o almuerzo ejecutivo o almuerzo corriente, Paola, ahí sí la propina nunca está incluida. Si No. usted quisiera dejar una propina y sí, pues lo que le salga del corazón, Sí. y muchas veces es en una alcancía que está al lado de la caja. No sé, hablo de mi experiencia, corrientazo. Sí, en el corrientazo Paola. no le cobran a usted propina, No. eso sí ya es voluntario Sí. completamente y ni De siquiera corazón. equivale al 10%, sino lo porque que usted... finalmente eso es para... A veces tienen todos los como una días. cajita, Antes ¿no? le dan a usted, antes le dan postrecito Le dan un gratis, dulce, entonces le pasan un una menta. dulcecito, una panelita, una menta, sí, No, eso hay que valorarlo de los no, corrientazos. yo que rechazo normalmente la sopa, sí me la cambian por huevo y eso se lo agradezco al señor de los sí. almendros. Sí. O tajaditas. Bueno, pero- Oiga, me dio hambre. Ya A casi, todos. Andrea, ya. Vamos a saludar rápido a nuestro invitado para que nos vayamos a almorzar. Enrique Gómez, Guillermo Enrique Gómez, el presidente de ACODRE, es el gremio que reúne a los restaurantes en Colombia. Está con nosotros a esta hora, don Enrique. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿cómo reciben ustedes esta actualización de estas normas y qué más nos puede contar usted sobre lo que viene entonces para los restaurantes y los consumidores? Bueno, un saludo especial, me encanta encontrarme con ustedes. Para nosotros es una medida, un esfuerzo de la superintendencia para lograr estandarizar cada vez mejor la información de precios al consumidor, ya que estas reglas no son nuevas. Tanto para el asunto de la propina como para el asunto del menú, hay unas leyes que existen ya hace varios años. El tema de precios al consumidor lo rige la ley 1480 de 2011, que su esencia fundamental es garantizarle al cliente la mayor precisión frente a lo que se le ofrece. De tal manera que está muy bien que la superintendencia encuentre mecanismos para que haya una lectura sin confusiones frente a cualquier servicio que se preste en el mercado. Con respecto a la propina, la ley 1935 de 2018 estableció las reglas. Siempre ha sido máximo del 10%, siempre ha sido un pago voluntario del cliente que quiere premiar el esfuerzo de la cadena de servicio. Siempre ha sido un concepto que busca que no solo el mesero gane, sino que toda la cadena de servicio que propicia una grata experiencia, pues recibe un incentivo adicional a su sueldo. Entonces son actualizaciones importantes, sobre todo cuando estábamos hablando del tema de los precios expresados en K, que son tendencias de mercado que llegan sobre todo con la digitalización, con el lenguaje de redes. Pues la superintendencia advierte, ojo con eso porque se puede prestar para confusiones y la ley no lo permite. De tal manera que desde el gremio le damos la bienvenida a ese tipo de procedimientos. Sí. Y creemos muy positivo que se eduque cada vez más a la gente en materia de propinas porque tiene un trasfondo muy grande. Don Enrique, esto tiene mucho de autorregulación finalmente. O sea, esto es, los restaurantes que se quieren ajustar o que se tengan que ajustar a la norma, pero no hay un inspector que va a estar dando la vuelta restaurante por restaurante viendo que se esté cumpliendo la O de misma. pronto sí, porque la SIC tiene Bueno, funcionarios que hacen vigilancia y control. Pero igual tiene mucho de buena voluntad también de los restaurantes. Hablemos de ese ejercicio también de concientizar a los restaurantes al respecto, porque además Paola nos daba el ejemplo perfecto, lo que pasa en Cartagena, en donde usted le terminan llevando un pescado por una cifra pues que resulta realmente exagerada. ¿Eso hasta dónde tiene un nivel de control y hasta dónde uno puede decir yo voy a llamar a la policía porque a mí no me presentaron una carta en donde no aparecen los ceros, o yo voy a llamar a la policía porque no me están dejando escoger a mí la propina? ¿Eso hasta dónde se puede hacer? El gremio puede apoyar eso y obviamente lo hacemos. Nuestra misión es socializar, entrenar a las personas que hacen parte de nuestro sector, pero pues sí la superintendencia, de hecho, en la circular habilitó unos medios de contacto para que el consumidor se pueda quejar en dado caso que le alteren estas reglas que, vuelvo y digo, existen ya hace varios años. De hecho, permíteme, Juan Pablo, aclarar algo, y es que la superintendencia en el mes de mayo ya había emitido una comunicación donde nos recordaba que el menú digital había sido una contingencia por pandemia, por emergencia económica. Pero pues al ser el menú digital
no posible de leer de manera directa, sino que necesitamos un aparato, pues recordó que la ley nos pide que sean visibles los precios. Entonces es importante aclarar que el QR no desaparece, como no de desaparece, pronto lo han titulado en algunos no desaparece, contenidos. pero sí queda la obligación de tener el menú físico, o tampoco. De tener el menú visible, porque es la forma en que la persona de manera directa, sin un equipo, puede apreciar los precios. Entonces eso lo viene advirtiendo la superintendencia desde mayo. Este es como un segundo anuncio. Obviamente proponiendo que a partir de noviembre, si no se hace, se van a ver expuestos a sanciones quienes no cumplan con la ley, porque es una medida legal. Entonces sí requiere mucho trabajo, Juan Pablo, de concientización, sobre todo en el universo de la informalidad, donde la preparación de alimentos y bebidas obedece netamente a una labor de subsistencia, pero pues es muy importante que nos concienticemos a lo largo de toda la cadena, desde los establecimientos mejor organizados hasta los más informales, que al fin y al cabo le debemos los ingresos que generamos a nuestros clientes. Claro, Y óigame, que está en juego muchas veces no solo la salud, sino también la reputación de los destinos, como ha pasado tristemente con Cartagena, que casos aislados, puntuales, pero escandalosos, le dañan la imagen a todo un sector que lo hace bien, a toda una ciudad. Entonces es importante sintonizarnos al respecto y creo que es el llamado de atención de la superintendencia. con esa parte del menú visible, porque además me parece que es algo muy importante en todos los escenarios, ya sea un restaurante de alto nivel o un restaurante muy sencillo. Ese menú visible, con precios además, tiene que estar en la entrada, como ocurre en otros lugares del mundo, en donde usted desde la puerta puede ver el menú, o puede ser un lugar visible adentro, al interior del establecimiento, que de pronto no sea como tan, pero tan visible. Puede estar adentro, puede estar afuera, pero la recomendación es afuera al ingreso. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite o garantiza el propósito de la ley, que es que el consumidor tenga libre decisión de consumo, que no vaya a ser porque no hay una visibilidad de precios lo que haga que un consumidor ingrese a un restaurante y de pronto vea los precios y por alguna situación se sienta obligado a consumir ahí, cuando resulta que la ley le garantiza pues la libre elección. Y yo creo que con eso el sector gastronómico no riñe, todo lo contrario. Para nosotros, en la medida en que las normas garanticen una estandarización, un mismo idioma en las diferentes escalas de oferta que hay de alimentos y bebidas preparadas, eso va garantizando la calidad. Y en el tema de propinas, Juan Pablo, como yo lo decía, es muy importante que Colombia adquiera una cultura de propinas, porque el trabajo, la propina existe como un premio voluntario totalmente, en donde se incentiva una cadena de servicio que tiene que trabajar muy duro para garantizarle al cliente pues una experiencia agradable. En la medida que las cadenas de servicio entiendan que es un premio por su buen trabajo y no una obligación del cliente, porque a veces puede pasar, pues la propina empieza a cumplir un muy buen trabajo en materia de exigencia de calidad de servicio en Colombia. Señor Enrique, yo quiero regresar al tema de Cartagena para conocer puntualmente qué se ha hecho frente a esos casos y si también ahí donde estén, en la playa, tienen que tener la tabletica, por ejemplo, o un tablero especificando cuánto cuesta cada plato, cuánto costaría la propina, porque es que muchas veces lo que sucede en esos sitios, lo que decía Juan Pablo, uno llega, pide su mojarra, pide su patacón, su arroz con coco, y resulta que al final es la sorpresa. Pero puntualmente en Cartagena ustedes van a hacer visitas con la SIC o cómo se les va a hacer énfasis para que esto no vuelva a suceder con turistas, haciendo quedar muy mal a muchas personas que trabajan honradamente en Cartagena y que también se molestan porque se presenten estos abusos. Te agradezco mucho la pregunta, porque sí hemos hecho un trabajo muy intenso los últimos días con el distrito de Cartagena para encontrar soluciones, y apareció una propuesta de la Secretaría del Interior muy valiosa, de la doctora Ana María González, y es poder destacar a los establecimientos que cumplen con todo lo de ley, que le brindan garantías al turista y al cliente local,
frente a todas las regulaciones que le aportan un ambiente seguro, para ir incentivando y reduciendo todos esos fenómenos que no cumplen, porque no olvidemos que en Colombia no solamente existe un derecho constitucional al trabajo, que es el que respalda a todas las maneras de informalidad que existen alrededor de alimentos y bebidas, sino que de verdad es una actividad muy inmediata, muy a la mano para cualquier persona que necesita generar ingresos. Entonces hay una dimensión social del tema. Entonces el programa que está impulsando y que está socializando la alcaldía, que en Acodres lo hemos manifestado su apoyo porque nos parece excelente la idea, es promover un sello de rumba segura que cubra a todo el comercio y especialmente a los turistas, para que tanto gremios como la autoridad local le indiquemos, mire, en estos sitios se está cumpliendo, y vayamos invitando a los demás a que cumplan, porque no es una tarea fácil. En Colombia hemos hablado mucho de informalidad, pero es un asunto tan complejo que lo que tenemos que empezar a hacer es a organizar la informalidad y entender que formalidad e informalidad no son enemigos, son complementarios, y que ambos universos están en función del cliente, de tal manera que podamos cuidar al turista y que no se dañe la reputación del destino. Entonces, ese trabajo está muy interesante, el que está haciendo la alcaldía de Cartagena. Obviamente esperamos que esto no vaya acompañado de restricciones horarias, porque Cartagena es una ciudad de 24 horas y lo que tenemos que hacer es mostrar los buenos ejemplos para que a partir de esos buenos ejemplos se irradie hacia toda la cadena mejores estándares de servicio. Y en Acodres estamos seriamente pensando en un esquema de auditoría de cocinas para que se haga la autorregulación, como lo dice muy bien Juan Pablo, que sería el mejor camino, que nosotros mismos regulemos y nos exijamos. Perfecto, doctor Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres, gracias por darnos esta opinión desde el gremio de los restaurantes. Y dos cosas sobre lo que Andrea preguntaba, la Superintendencia de Industria y Comercio. Mire, Andrea, que estuvo la semana pasada justamente en Barú haciendo unas inspecciones. No dijeron si se iban a abrir investigaciones, por ahora no, pero por lo menos sí vimos a unos funcionarios allá de la SIC mirando qué era lo que estaba pasando frente a todas las quejas que se presentaron de los turistas extranjeros, sobre todo, y ya será el Ministerio de Comercio el que canalice pues toda la información que se obtuvo desde allá. Y lo segundo es que nos preguntan aquí en nuestro YouTube, Juan Pablo, si esto aplica también para bares, cantinas y demás. Esto aplica para todos los que tengan carta de precios y cobren propina. Tienen que actualizar sus normas, todos los establecimientos, no solamente restaurantes, sino todos los que tengan pues servicios, ofrezcan productos a través de una carta. Y es que ahí el doctor Gómez dice algo importante. El aprender a dar propina es aprender a reconocer el trabajo, que muchas veces es muy, pero muy difícil, y que debería ser una costumbre para agradecer el buen servicio. Doctor Gómez, muchas gracias. Paola, gracias. A Mauricio en el Salitre. Y a Andrea, usted y yo, mañana tenemos una cita a las 12, ¿no? Mañana tenemos una cita a las 12 del mediodía en Sigla W. Y gracias por acompañarnos, por estar almorzando a esta hora con nosotros. Y los que no han almorzado, ahora sí, vámonos a almorzar. Nos fuimos, gracias a ustedes, buena tarde, chao, chao.